Santiago capítulo 1, verso 17, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, reconociendo que su nombre es Jesucristo. Y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Voy a leer una vez más. Toda buena dádiva y todo regalo perfecto, eso significa don, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este es un pasaje de las Sagradas Escrituras que contiene la revelación de tres de las características del Eterno. Prestemos atención que una de ellas es que Él da buenos regalos, buenas cosas. Usted tiene una buena cara. El asunto es que a veces usted la hace fea, pero Dios le ha dado una buena cara. Dios le ha dado vida, le ha dado familia, le ha dado trabajo, le ha dado alimento. Pero de los regalos mayores está la presencia misma de Él en nosotros, que hemos creído en Él. Está que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Ser partícipes de la herencia que también es para Cristo, es para nosotros. O sea, Él da buenos regalos. Otra de las características es que Él es Padre de las luces. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Y fíjense de que, de alguna forma, también una tercera característica es que Él no cambia, Él no varía. Es decir, que si Él ha dado una promesa, Él la cumplirá a cabalidad. Tener un Padre con esas características, déjeme decirle que es para estar con el alma confiada, con el alma en reposo, con el alma en un estado de tranquilidad celestial. Teniendo un Padre con estas características es para estar tranquilos, mis amados. Muchos creen que son hijos de Dios en el mundo, fíjense, y están bien equivocados. Recuerdo que me paró una vez la policía, me quiso pedir soborno, y cuando yo le dije al policía que eso era pecado y que yo era cristiano, me dijo, todos somos hijos de Dios. Y Dios puso en mi boca estas palabras: no todos somos hijos de Dios, solo los que hemos recibido y hemos creído en Jesús somos hijos de Dios. Vaya a leer la Biblia y ore por nosotros, me dijo. Pero él pudo entender que no todos son hijos de Dios, solamente los que hemos recibido a Cristo, los que hemos entrado en esa gracia por medio de Él. Acuérdese que está escrito que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y aún dice la Biblia que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No dijo a todos mis hijos. Aún dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que no se extrañe cuando un impío le desprecie, cuando alguien que no es de Dios de alguna manera le ataque, le ponga sobrenombre, le diga aleluya, le diga cristianoide, o le ponga a un apodo más grosero, porque el mundo no conoce a Dios.
entonces no conoce tampoco a sus hijos. Esto es delicado. Mire de que el que es hijo del Eterno tiene una de las características también, y es de que es templo del Espíritu Santo. Es alguien nacido de nuevo. Es decir, que tiene el testimonio dentro de él mismo por el Espíritu Santo de que es hijo de Dios. Y ese testimonio es para que el creyente esté consciente del privilegio al que ha sido llamado. Es para también contrarrestar esas acechanzas del diablo, donde muchas veces trata de confundir, donde trata de hacer pensar al cristiano de que está condenado. El enemigo usa esos argumentos, pero está el testimonio del Espíritu Santo en nosotros presente de que somos hijos del Eterno. ¿Cuántos dicen amén todavía? Romanos capítulo 8, verso 16 en adelante dice la Escritura que es el Espíritu Santo quien nos da testimonio a nuestro espíritu, pero vamos a leerlo hasta el verso 19, desde el 16. Romanos 8, 16 al 19. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ser heredero de Dios, mi amado y mi amada hermana, no es cosa poca. El asunto es que muchos no tienen mucho acceso a la herencia porque todavía se mantienen inmaduros, se mantienen todavía niños, pero hay una herencia de Dios que se puede comenzar a disfrutar desde esta tierra. Y la base bíblica es Gálatas 4:1, que enseña de que en cuanto el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es heredero de todo. Pero sigamos leyendo aquí en este pasaje, porque vimos que el verso 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No cierre su Biblia todavía. Los que padecen en esta tierra y tienen dificultades solamente con una estatura y una madurez en Cristo suficiente, puede atravesar eso y poder disfrutar de la herencia del Señor desde esta tierra. Ahora, verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto me habla que la creación misma está muy sabida que usted y yo somos especiales. ¿Se acuerda del canto que dice, somos el pueblo de Dios? Somos un pueblo especial. Pero también dice, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Es decir, de que somos el pueblo de Dios, pero no para estar de balde, no para estar como un espectador del Evangelio, sino para ser partícipe, para accionar y servirle al Señor. Llamados para anunciar las virtudes de aquel. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, Hebreos 1:5 declara algo hermoso, algo que yo lo veo como uno de los privilegios que los mismos ángeles de luz admiran. Un privilegio que los mismos ángeles del Señor se quedarán pensativos dentro de esa sabiduría celestial que ellos tienen, porque vea lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? No hay ningún ángel que Dios le haya llamado hijo.
Pero nosotros tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios, no solamente llamados, sino que hechos hijos del Señor Todopoderoso. Ser hijo de Dios, mi amado y mi amada, es el privilegio, oiga esto, más grande que un cristiano puede alcanzar. Ese privilegio de ser hijo de Dios no es una cosa poca. Ser hijo de Dios, déjeme decirle de que las tinieblas también seguramente por eso nos envidian. Por eso seguramente nos están constantemente atacando, porque nos han llevado, mire, de lo más bajo a lo más alto. Ser hijo de Dios, mi amado. Qué lindo que no somos llamados hijos de un arcángel, hijos de un serafín, hijos de un ángel. Que seguramente si alguien recibiera ese privilegio, sería un privilegio grande. Pero el de nosotros no es ese. Es ser hechos hijos del Dios eterno. Es decir, de que cuando el Señor Jesús va a la cruz, seguramente Él, mire, yo veo como que hasta pudo haber existido un acuerdo entre Él con el Padre, de lo que nosotros también íbamos a recibir por la gran victoria que Él iba a tener allá, en ese lugar. Oiga lo que le voy a decir, el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es más profundo de lo que usted se imagina. Ponga atención a esto. Oiga esto que voy a pronunciar en este momento. Tenemos un privilegio grande de ser hechos hijos de Dios, pero Jesucristo también lo obtuvo, ese privilegio para nosotros, con un sacrificio grande. A mí me impresiona de que Jesucristo dijo unas palabras en el libro de Lucas, capítulo 12, versos 49 y 50. Él dijo, oiga esto, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cuánto me angustio hasta que se cumpla. Oiga bien, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cuánto me angustio hasta que se cumpla. Bautizar es ser sumergido. Y cuando el Señor muere, dice la Biblia que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Y lo que hay en el núcleo de la tierra es fuego. Es decir, que el sacrificio de Cristo no es solamente con lo que ocurrió allá en la cruz, que fue tremendamente pesado. Fue crucificado, lacerado, molido, dice la Biblia. Pero cuando Él muere, esa corporidad almática de Cristo llegó a un bautismo de fuego. Que seguramente sabiendo eso el Señor, Él decía, si es posible de mí, pasa esta copa. Es decir, de que yo creo que no eran los clavos los que el Señor miraba como algo que no quería atravesar. El proceso de la crucifixión fue pesado, pero Él sabía que había algo más profundo. Oiga eso, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cuánto me angustio hasta que se cumpla. Y Él dijo también que era la señal de Jonás la que Él iba a dar. Él dijo de que así como estuvo Jonás en el vientre de un pez, así iba a estar Él. Esto está en Mateo capítulo 12, verso 40. Él dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y usted y yo sabemos que lo que hay en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, lo que hay es fuego. Entonces, esto está respaldado también porque en el Antiguo Testamento los sacrificios, los holocaustos que habían, eran quemados. Y los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio, oiga bien, los del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio del Nuevo Testamento, que es el de Cristo. Y habían holocaustos donde el animal, con aquella perfección que Dios demandaba, tenía que ser quemado. Entonces Jesucristo llegó y atravesó por un sacrificio
todavía más profundo de lo que muchas veces nosotros nos imaginamos cuando pensamos en el sacrificio de Cristo. Es decir, de que Él sabía que tenía que ser sumergido. El asunto es de que Él baja las partes más profundas y Él ahí vence a la muerte. Vence a la muerte. Mire, yo le voy a decir algo. El Señor estuvo ahí, en ese fuego, para que usted y yo no estemos. Pero le voy a decir algo. Cuando Él lleva cautiva la cautividad, cuando Él despoja a los principados y a las potestades y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos allá en la cruz, Él gana un derecho legal. Pero cuando Él va al fuego, Él ocupa el lugar suyo y el lugar mío. Él vence la muerte, nadie más podía hacerlo, solamente Dios. Oiga esto, pero Él vence la muerte y Él nos libra de ese precio del pecado. Oiga bien, y a un reo no se puede juzgar dos veces. Y si Jesús ya estuvo allá en el infierno y nos hace a nosotros parte de su cuerpo, esa es una estrategia divina para que a nosotros nos sea contado de que nosotros también atravesamos por ese lugar. Eso de ser parte del cuerpo de Cristo no es un adorno, es una estrategia divina. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Eso va más allá de lo que muchas veces nosotros nos imaginamos. Pero esto es tremendo. En la versión Dios habla hoy, el pasaje de Hebreos 1:5, que dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el Padre, y él me será a mi hijo. La versión Dios habla hoy, dice: porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco dijo de ningún ángel, yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Así lo dice la versión Dios habla hoy. Entonces, cuando Él nos da ese privilegio, nos está poniendo arriba de los mismos ángeles. Algunas veces me da pesar, combinado con indignación, cuando veo hermanos que se van de la casa del Padre y hacen como el pródigo. Se alejan, se olvidan y se olvidan de que tienen privilegios enormes. Los privilegios que tenemos en Dios no son privilegios comunes y corrientes como los que tienen los diputados, los gobernadores, aquellos que están en la casa presidencial, aquellos que están tomando decisiones importantes para las naciones. Eso no es nada comparado a lo que Dios tiene para nosotros. Aún dice la Biblia, no sabéis, oiga bien, no sabéis que habéis de juzgar ángeles. Por eso se nos demanda a nosotros santidad, porque vamos aún a ser jueces. Por eso nos andan hambre los de las tinieblas, porque saben de que aparte de ser hijos, nos han hecho jueces. Eso está en Corintios capítulo 6. Entonces, se da cuenta que hemos sido nosotros llamados a cosas grandes, no a cosas pequeñas. A ser hijos y después a ser jueces de ángeles. ¿Por qué cree que hay una demanda de santidad? Porque vamos a ocupar lugares de honra. Dios nos delegará privilegios legales. Esto es tremendo. Fíjense de que el Señor, por ser Padre, da privilegios, pero también puede dar azote. Porque al que ama, lo disciplina. Él al que ama, lo disciplina. La base bíblica es Hebreos 12:6. Pero vamos a ver en Mateo 7:11. Porque esto es tremendo. Esto es tremendo cuando nosotros lo escudriñamos con los ojos espirituales y guiados por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios
Es Dios bueno. Y Él da buenas cosas. Le voy a decir algo. El problema es de que Dios no quiere ver gente de que va en busca de esas cosas más que en busca de su presencia. Ese es el problema. Que mucha gente quiere tener una realización aquí en esta tierra, pero no quieren realizarse espiritualmente delante de Dios. Y Dios conoce. Él da buenos regalos, sí, pero el regalo más grande es el mismo. Tener su presencia. Eso no es una poesía, es una realidad. Ser templo de Dios. Yo he venido diciendo que ahorita nosotros somos templos de Dios, pero allá Él será templo de nosotros. Dice la Biblia. Ni lumbrera vamos a necesitar porque Él alumbrará. Es decir, de que, hermanos, vamos a cosas grandes. No podemos perder esos privilegios por fornicación, hermano, por adulterio, por dinero, por una ira. No podemos perder el privilegio por pecados ni por cosas de esta tierra, hermanos. Le voy a decir algo. Hay gente de que pierde todo por basura de esta tierra. Todo por basura de esta tierra. Hermano, es que usted no es tentado. Claro que soy tentado. Usted como hombre, me dirá alguno, ¿no le dan ganas a veces de fallarle a Dios con alguna mujer? Claro que me llegan esas tentaciones también de las tinieblas. Y usted me dirá, hermano, usted y es pastor. Ay, hermano, eso le pasa a todo. Y le pasó a Cristo también. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y si le pasó al pastor de los pastores, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros también? Lo que pasa es que qué tremendo es que algunos siervos, con siervos que uno ha conocido, se han ido al mundo por una falda. ¡Qué brutos! Desperdiciar la presencia del Eterno por estar en una cama con una mujer. Esto es tremendo. Y a ustedes le han salido oportunidades, montones me han salido. Pero yo estoy convencido de que es mayor el privilegio de la presencia de Dios. Gente me ha provocado a ira como para hacerles un gran daño. Pero mayor es el privilegio que tenemos de la presencia de Dios. Han habido momentos que he podido humillar a gente con mis palabras y no lo he hecho por la presencia de Dios. Han habido momentos donde el enemigo ha puesto, como dice nuestro hermano, pasteles tremendos de las tinieblas. Una vez usted usó esa expresión comentando de cómo a un siervo por allá le mandaban tremendos pasteles, decía, dando a entender de cosas ante los ojos agradables, pero que en realidad eran pasteles envenenados. Hermanos, esto es tremendo. Mire, le voy a decir algo. El privilegio de ser hijo de Dios es un privilegio gigante que las palabras no alcanzan a expresarlo. Solo la revelación del Espíritu Santo puede revelarle a su vida cuán grande es ese privilegio. Pero hay gente de que ignorantes son cuando desperdician el privilegio de la salvación por cosas de esta tierra. Esto es delicado. Esto no lo podemos nosotros pasar por alto. Fíjense de que aún hay una promesa que dice en el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 10. Declara, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Oiga eso. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Oiga esto. El privilegio de ser hijo de Dios no hay que desperdiciarlo. No hay que desperdiciarlo. Oiga esto. Tenemos el privilegio de ser hijos del Señor, del más grande. Qué tremendo cómo la gente lo desperdicia.
Mire, hay un pasaje que a mí me impresiona. Juan 10:27. En adelante declara cómo hay seguridad en las manos del Padre. Nosotros que somos padres, cuidamos a nuestros hijos, los cuidamos con toda nuestra fuerza. Si un hijo suyo llega a caer en una jaula de leones, yo sé que usted se mete, pelea, aunque le maten, usted hace todo lo posible. ¿Cuánto más Dios? Juan capítulo 10, verso 27, en adelante dice nuestro Señor Jesucristo esto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero vea lo que dice en el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 30. Yo y el Padre uno somos. Era el Padre mismo descendiendo a las partes más bajas de la tierra por sus hijos, por los que Él había predestinado, por los que Él había llamado para ser coherederos, para recibir todo lo que Él tiene. No quiso dárselo a los ángeles, a los querubines, a los serafines, a esas estructuras celestiales que seguramente son hasta más obedientes que nosotros, pero no quiso el Señor entregarlo a esas creaciones. Lo entregó a aquellos que después de haberlos hecho criaturas, Él los convirtió en hijos, para después de ser hijos, ser herederos. Un privilegio gigante. Un privilegio que la gente a veces, por desconocerlo, echan a perder. Con solo ser libre del infierno, pero no solamente nos ha libertado del infierno, sino que también nos ha hecho coherederos. Esto es gigante, porque valemos sangre de Cristo. En aquel pasaje donde dice amados, hay una versión que dice carísimos, porque somos carísimos. Valemos la sangre de Jesucristo, valemos el padecimiento de Jesucristo, valemos lo que el Señor realizó por amor de nuestras vidas. Pónganse de pie, vamos a orar. Somos hijos. Somos hijos del Eterno. Ese es un privilegio gigante. Ahí donde usted se encuentra, hable con el Señor esta noche. Hable con Cristo. Dele gracias al Señor porque Él ocupó nuestro lugar. No solo allá en la cruz, en las partes bajas también. El sacrificio de Cristo es el evento más grande de la existencia. Por eso la Biblia habla de el castigo que pueden llegar a recibir aquellos que pisoteen la sangre de Cristo, porque es el acceso a lo mejor por medio de santidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esta noche, Padre eterno, te damos gracias por hacernos partícipes de ese regalo grande que tú tienes para tu pueblo, para tus hijos, de tu presencia, de la salvación. Señor amado, ocupar nuestro lugar en ese lugar de fuego,
hacernos coherederos. Hoy nos haces templos tuyos para que tu Espíritu Santo habite en nosotros, pero también nos lleva a habitar en tu presencia, siendo tú el templo mismo. Tu palabra lo declara, Señor, y lo creemos, porque tú, Señor, has manifestado que estás con nosotros. Gracias, bendito Señor. Oh, eres bueno, Señor, eres real, eres justo. Cuán grande salvación, cuán grande privilegio nos has dado. Gracias, Señor. Líbranos de cambiar lo mucho que tenemos en ti por lo poco de esta tierra. Líbranos de cambiar lo espiritual por lo terrenal. Líbranos, Señor, de cambiar todo por nada. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Señor. Yo quisiera que adoráramos al Señor en esta noche antes de salir de este lugar.